NCS Noticias presenta. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Hablando en Corto. El día de hoy traemos un tema muy transparente. Nos acompaña la licenciada Teresa Guajardo del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. Teresa, bienvenida. Hola Ricardo, un gusto estar aquí en Hablando en Corto. Muy contenta de venir a platicarte, pues ahora sí que todo lo que hacemos en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, por sus siglas ICAI. Es decir, pues ya el ICAI tiene 10 años de estar funcionando, entonces es más conocido por como ICAI. Sí, claro. De hecho, justamente con eso quería empezar la plática. Te platico así rápido las bases del programa. La base del programa es una plática entre tú y yo. Perfecto. ¿Sí? Ahí digo, la estoy grabando, pero es entre nosotros. Perfecto. Entonces, me gustaría que me dijeras, Teresa, ¿te puedo decir Teresa? Teresa, Tesi. Tesi. Ok. Bueno, Tesi, me gustaría que me dijeras primero, el ICAI, qué es, cómo nace, a qué se dedica. Muy bien, bueno. El ICAI es un organismo público autónomo constitucionalmente. Este es un tema que me gusta iniciar siempre que platico acerca de lo que hacemos, porque precisar de que es constitucional autónomo dice muchas cosas. En primera, que el instituto resuelve empleo, autonomía, atendiendo a las disposiciones legales. Tiene autonomía financiera, tiene autonomía jurídica, tiene autonomía de presupuesto, es decir, nosotros lo hacemos, nosotros como trámite lo mandamos al Ejecutivo, el Ejecutivo sin moverle lo manda al Congreso y ya es el Congreso quien lo autoriza. Y por lo tanto eso obviamente permite resolver de manera objetiva e imparcial los asuntos que se nos presenten. El ICAI nace hace ya casi 11 años como una propuesta, una exigencia ciudadana que se vivió a nivel federal 2 años antes. Es decir, antes del 2002 no existía nada sobre transparencia en México, sino que es en esas fechas cuando se une un grupo de ciudadanos que eran representantes de medios de comunicación, de organizaciones civiles, y presentan un proyecto de ley de transparencia, la cabildean y después de mucho diálogo, de mucha exigencia a las autoridades, se logra imponer, se aprueba por la Cámara y inicia lo que antes era el IFAI. Y 2 años después, aquí en Coahuila, siempre a la vanguardia, déjame decirlo, siempre somos los primeros lugares en todo, aprueban la ley en el Congreso y se crea el instituto. Pero ¿cómo se crea? Se nombra un consejo de 5 consejeros, valga la redundancia, que son elegidos a través de un examen de selección donde intervino el Poder Judicial, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Congreso del Estado. Este tema es muy interesante platicarle porque hoy en día todavía se está discutiendo a nivel nacional cuál debe ser la forma idónea de elegir a los comisionados. Y esta forma de seleccionar los que se está dando a nivel nacional, tanto en los órganos electorales como en los órganos de transparencia, en Coahuila se dio hace 10 años. Mira, qué interesante. Digo, muchos de nosotros yo creo no sabemos realmente cómo nace el ICAI como tal, ¿verdad? Y es interesante saberlo, porque sí recuerdo vagamente, digo, hace, como dices, 11 años, sí tengo recuerdos de cómo empieza el tema de la transparencia en el país. Si mal no recuerdo, como tú dices, fue a nivel federal, empezó en el sexenio de Vicente Fox. Así es. Porque realmente antes de eso, nadie conocía datos de nada del gobierno, ¿no? O sea, literalmente creo así que cada quien hacía lo que quería. Claro, era un gobierno cerrado, era un gobierno donde los funcionarios públicos creían, y además de creer, lo llevaban a la práctica de que la información era de ellos. Incluso cuando terminaba una administración, se llevaban los archivos a su casa y eso hoy en día pues ya no puede suceder. Por muchas razones, claro. Pero una muy importante es que obviamente, como todos sabemos, la información es poder y en ese sentido pues siempre los funcionarios públicos iban 3, 4, 10 pasos más adelante que los ciudadanos. Hoy en día
esa situación ya cambió, ya cambió que te comentaba hace un rato que estuve en la Ciudad de México en la Cumbre Mundial de Gobierno Abierto y es una sensación increíble, es un ejercicio increíble poder ver sentada a las autoridades, a la sociedad civil, co-creando con ellos, es decir, diciéndoles cómo pueden solucionar los problemas cotidianos. Así es, ya empoderas al ciudadano, ¿no? Así es, que la tendencia hoy en día es empoderarlo a través de las tecnologías de la información, a través del diálogo, a través de la comunicación, pero algo importante es no solamente participar, opinar, sino colaborar para llevar a cabo a buen puerto esos proyectos. Y algo que a mí me gusta mucho comentar es decirle, es muy padre participar, es muy padre colaborar, pero para ello definitivamente debemos estar informados. Y hoy en día tenemos más de 150 páginas de internet con información muy valiosa a la vista de todos. Y es donde esos pasos adelante que llevaban los funcionarios hoy ya nos están poniendo en un plano de igualdad, donde los funcionarios tienen la información, pero cualquier ciudadano que tenga interés la puede buscar a través de las páginas de internet y si no la encuentra, la puede solicitar de manera física por teléfono o a través de los sistemas electrónicos. Bueno, el ICAI, como ya sabemos, o como nos dijiste, es acceso a la información. ¿Cómo yo puedo accesar a esa información? Suponiendo, yo me meto a una página de internet de cualquier gobierno y busco la nómina, por así decirlo, de cuánto ganan todos los empleados de gobierno. Dado caso que no la tuvieran realmente, ¿se la solicito a ustedes? No, se las solicitas directamente a la dependencia que tiene o genera la nómina. Esto es interesante, no solamente que generen la información, sino que por algún motivo tengan la información. Por ejemplo, tú quieres conocer la nómina del municipio de Allende, para dar un ejemplo. Pues ingresas www.icai.org.mx, das clic en Información Pública de Oficio, por sus siglas IPO, y ahí te despliega la lista de los sujetos obligados: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos, universidades públicas, notarios públicos, asociaciones civiles que reciben más de 900,000 pesos de recurso público al año, oficiales del registro civil y un gran número de sujetos obligados. Municipios, Allende, ingresas a Allende y te despliega una serie de información: nómina, funcionarios públicos, el directorio, las actividades que realizan, la agenda, los balances y estados financieros, las cuentas públicas, las deudas contraídas, cuánto se gasta en medios publicitarios y de una serie de información relevante, que es ahí donde si tú buscas esa información y no la encuentras, ya es donde haces una solicitud de información. A través de la misma página hay un sistema llamado InfoCoahuila, ingresas, haces la solicitud, quiero que me proporcionen la copia de la nómina municipal de manera, por este mismo medio, para que no te cueste, y la entidad pública tiene 9 días para responder. ¿Y eso quiere decir que si la quiero impresa o la quiero en una USB o algo así, me va a costar? Bueno, la información es gratuita. El medio de reproducción tiene costo. Por eso, ahora sí que depende del ciudadano cómo lo quiera recibir. ¿No quieres gastar? Dámela de la misma forma, escaneada, digitalizada por el mismo medio. Oye, yo te llevo la USB, pásamela. Oye, la quiero en CD, te cuesta 5 o 10 pesos. Y las copias certificadas, pues depende del costo que venga en la ley de ingresos de cada uno de las instituciones públicas, de los municipios. Y se te debe entregar en 9 días. El término de 9 días es el más corto en todo el estado mexicano, porque el promedio son de 9 a 20 días. Entonces, en esa parte nosotros hemos avanzado mucho en cuanto a los términos a favor del ciudadano. Ah, mira, qué interesante. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, alguien solicita la información? Bueno, se mete, no la encuentra, la solicita, ustedes se la mandan a solicitar al organismo. No, la solicitan directamente al organismo. Ellos la meten al sistema de ustedes. Perfecto, ya. El sistema lo manda al organismo. Se solicita directamente
al municipio, al sujeto obligado, nosotros lo llamamos sujeto obligado, se le solicita directamente a través del sistema. Ellos te deben contestar en 9 días. ¿Qué sucede si no te contestan o si no estás satisfecho con la respuesta? Por el mismo sistema interpones un recurso de revisión ante nosotros. Nosotros lo recibimos y lo analizamos en un término máximo de 20 días. El órgano colegiado del instituto, que es el Consejo General, analiza y es quien determina si se debe entregar o no la información, o si el sujeto obligado contestó adecuadamente, y es donde nosotros podemos modificar, revocar o confirmar la respuesta dada por el sujeto obligado. Qué interesante. Quiero seguir con ese tema. ¿Qué te parece si vamos rápidamente a un corte comercial? Claro y regresamos sí. Ahorita en este programa Hablando en Corto. Regresamos a su programa Hablando en Corto. Estamos aquí con la licenciada Tessy Guajardo del ICAI. Estamos platicando de cómo se hacen las solicitudes de información. Nos quedamos en que un ciudadano mete su solicitud o le pregunta directamente al municipio, lo puede hacer por medio del sistema de ustedes. Por teléfono. O por teléfono, por o en la página de internet del municipio debe estar también, ¿verdad? Por supuesto. En dado caso de que no la tenga o no la encuentre, la puede solicitar. La solicita al municipio directamente o al gobierno del estado o a cualquier organismo público o por medio de ustedes, ¿no? Directamente con nosotros, si nos la solicitan a nosotros, nosotros lo vamos a canalizar al sujeto obligado que la tenga, porque nosotros no tenemos la información ni generamos esa información. Entonces sí es bien importante esto que tú estás comentando, porque muchas veces confundimos y decimos, vamos a solicitarle la nómina del municipio al ICAI. Bueno, nosotros no la podemos entregar. ¿Qué haríamos en ese caso? Decirle, no, la tienes que solicitar directamente al municipio, por teléfono, vía electrónica o por el propio sistema. Y bueno, hablando en este caso de los municipios, digo, yo específicamente este es el caso de Saltillo, no, yo creo que todos los municipios son iguales, todos tienen una unidad de transparencia. Definitivamente. Entonces, que la tienen que tener, yo creo que a fuerza, ¿verdad? Definitivamente. En dado caso de que un ciudadano solicite la información y no se le cumpla en el periodo de tiempo, pues debe venir tipificado en la ley de cuál es el periodo de tiempo para 9 días. Para entregar 9 días la información. Si no se le entregan esos 9 días, ¿qué pasa? Interpone un recurso de revisión ante el ICAI y nosotros obligamos al sujeto obligado a que le entregue la información. Y ahí sí el sujeto obligado tiene que ser a fuerza. Definitivamente. Este tema es bien interesante porque fíjate, hemos tenido una evolución increíble en estos 10 años. Antes, increíble pensar que pudieras saber cuánto ganaba un funcionario público. Hoy en día lo sabes. Antes, imposible pensar que podías ir ante una institución pública y decirle, quiero que me des esta información. Claro que no sucedía, en primer lugar porque el ciudadano tenía miedo de que pudieran tener represalias contra él, y en segundo porque el ciudadano sabía perfectamente que no se le iban a dar. Hoy en día puedes hacerlo. Y el otro cambio muy importante es que antes no teníamos información en las páginas, hoy tenemos. Pero algo más valioso es que antes no teníamos sanciones, el instituto no sancionaba, entonces de alguna manera los sujetos obligados le daban largas a la entrega de la información, le hacían la vida cansada al ciudadano y el ciudadano decidía ya no más transparencia, ya no más impulsar este tema. Hoy en día el instituto tiene la facultad de aplicar sanciones, de aplicar medidas de apremio y hemos tenido una experiencia muy importante de comentar. El Consejo General resolvía que se entregara la información. La tenían que entregar en 10 días y el sujeto obligado no la entregaba. Y se iba largas y más largas, donde nosotros le decíamos entrégala y no la entrego y entrégala y no la entrego. Hoy en día le decimos al sujeto obligado, entrega la información en 10 días y si no, te voy a aplicar una amonestación privada y si no, una amonestación pública y si no, una sanción económica
que va dirigida al funcionario que no entrega la información, al funcionario No opaco, se va no a la directamente dependencia, porque luego es muy fácil pues sacar el dinero de la dependencia y pagar, claro. no, se paga del bolsillo del funcionario. Entonces, esto ha traído datos estadísticos interesantes. Imponíamos la amonestación privada y no había mucha reacción. Una vez que se hacía pública, los sujetos obligados empezaban a entregar la información. Uno que otro sujeto obligado, que cerrado, que no lo hacía en la amonestación pública, una vez que se aplicó la multa, al día siguiente entregó la información. Y entonces nosotros ya tenemos esa facultad de darle seguimiento al final, a que el ciudadano tenga la información y que nosotros tengamos la certeza de que el ciudadano se quedó contento. O sea, ustedes pueden sancionar, ya sea con amonestaciones o por medio de una sanción económica o multa, ¿verdad? Así es. ¿Se puede de alguna forma, en dado caso de que aún con la sanción económica, un funcionario, porque sabe que, no sé, vamos a poner ejemplos, sabe que está haciendo algo mal, no quiere dar información, ya se puede actuar vía penal? Definitivamente, el expediente se turna al órgano de control interno del sujeto obligado para que él inicie los procedimientos administrativos y penales que correspondan. Y otra facultad que tiene el instituto es que sí puede sugerir la destitución del funcionario público opaco. Eso está mejor. Que déjame decirte, no hemos llegado a tal situación porque una vez que se aplicaron las las sanciones económicas, sí, ya claro, no hubo necesidad. Cualquier funcionario va a decir, oye, de estar pagando a pasar la información, pues ¿qué me cuesta pasar la información si la tengo en la computadora, por así decirlo, ¿no? Así es. Entonces, claro. Al principio me comentabas que ustedes en sí ven todos los organismos públicos, ¿verdad? Sí. O sea, ven gobiernos municipales, gobierno estatal nada más, no, tenemos uno, del Congreso, ¿también lo ven ustedes? El Congreso, Poder Judicial, partidos políticos. Mira, qué interesante, o sea, todo, ven todo. Todo, y algo más interesante que únicamente lo vemos en el estado de Coahuila, sujetos obligados indirectos, es decir, que no son funcionarios públicos, no reciben recurso público, pero realizan actividades que son de interés público, como los notarios públicos, como los oficiales del registro civil, como las empresas de seguridad privada, como las casas de empeño, y todo esto tiene un fin último, tiene una finalidad, o sea, no nada más es por decir, ay, vamos a agarrar mucha información y ponerla a disposición del ciudadano. No, esto tiene varios objetivos. Uno, ciudadanos informados, ciudadanos participativos, ciudadanos colaborativos, ciudadanos que participen en crear políticas públicas que solucionen sus problemas cotidianos, porque ya está rebasado el asunto de que el gobierno tiene la culpa de todo. Nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad y también debemos hacernos, valga la redundancia, responsables de nuestras actitudes y de nuestras propuestas. Dos, tiene como objetivo mejorar la administración. Hoy en día puedes saber qué funcionarios tienen licencia con goce o sin goce de sueldo, qué maestros están comisionados, dónde están comisionados, cuál es su centro de origen, cuál es el centro donde están impartiendo temporalmente el servicio, cuánto ganan, cuántas horas trabajan, si trabajan en la mañana, y eso permitió ordenar, porque antes había, por decir, funcionarios públicos que tenían 2, 3 plazas y tú dices, bueno, ¿cómo pueden estar presentes en 2, 3 centros de trabajo? Entonces, hoy... Afortunados ellos. Pues afortunados ellos, pero desafortunada la sociedad que estamos pagando sus sueldos, ¿no? Claro. Entonces, pues así no hay presupuesto que aguante, así es. Definitivamente. En ese sentido, ha permitido ordenar la administración pública, que es otro gran avance. Y el tercero, que es el tema más novedoso, pues es el tema de gobierno abierto. Los ciudadanos co-crean en conjunto con el gobierno la solución de los problemas a través de un plan de acción, a través de actividades y acciones que son totalmente medibles. Coahuila es de los 2 estados que está participando en este proyecto piloto. Ya tenemos instalado el secretariado tripartita, es decir,
la autoridad que que está representando al gobierno del estado, el órgano de transparencia y algo muy interesante que no se dio en ninguno de los otros estados, que aquí la gente dijo queremos un representante por región, porque nuestras regiones están muy separadas por distancia, tenemos un estado muy grande, entonces además los problemas son diferentes de acuerdo con la región. Nosotros queremos que en la mesa se siente un representante de cada uno de ellos que exponga todas sus inquietudes. En esa parte vamos, estoy segura de que el tema de gobierno abierto, si lo manejamos de acuerdo a las reglas que se están señalando, creo que se pueden obtener muy buenos resultados. Sin embargo, también, Ricardo, te comento porque es bien importante, claro. No generar falsas expectativas. Ayer lo estábamos viendo en la Ciudad de México, donde al generar expectativas que no son, echamos a perder los grandes proyectos. Es decir, decían, entonces gobierno abierto va a acabar con la corrupción. No, gobierno abierto y la transparencia, la rendición de cuentas, son sistemas que en la medida que se vayan uniendo van a ir acabando con la corrupción. Okay. Es decir, la transparencia es una parte de la rendición de cuentas, es una parte del gobierno abierto, pero no es la panacea para arreglar los grandes problemas que vive el país. Ok, sí, con lo de faltas de expectativas, no, justamente lo que comentas es, oye, pues ya empezamos con lo del gobierno abierto, pero eso no quiere decir que vamos a acabar con la corrupción. O sea, estamos dando el primer paso, obviamente yo creo que ese es el fin último, ¿verdad? Definitivamente, claro, el fin con la corrupción último. de gobierno, pero sabemos que es algo complicado, no imposible, es algo bastante complicado, pero bueno, ya estamos dando los primeros pasos, por así decirlo, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, y ya aquí platicando así, ahora sí, en corto, me gustaría, no sé, a ver si se puede saber, algunos temillas de, no sé, ¿cuál es el partido político más transparente? ¿Qué pasó con la deuda del gobierno del estado? Que mucha gente piensa que no está, nadie sabe dónde está, pues quiero que nos platiques de eso. Del municipio de Saltillo, las fotomultas, el contrato con la empresa Cambiso, no sé. Bueno, el tema de los partidos políticos es un tema interesante porque aquí en Coahuila los partidos políticos son sujetos obligados de ya algunos años atrás, han trabajado en materia de transparencia. Puedes encontrar en los partidos que más representan aquí, más representativos aquí en Coahuila, que tienen información disponibles en las páginas de internet, se evalúan de manera trimestral. Sin embargo, los partidos que se han creado en los últimos años, esos partidos están muy por abajo de las expectativas, es decir, falta mucho trabajo por hacer con ellos, por un lado. Por otro lado, el asunto de la deuda, creo que es un tema muy, muy interesante, es un tema que a los foros, a los talleres donde acudo, siempre sale esa pregunta y la verdad es que a mí me gusta contestarla. Hace algunos años, cuando se destapa o cuando brota el tema de la deuda pública y se dan a conocer, pues ahora sí que las situaciones que rodea este tema, hubo algunas solicitudes de información a diferentes dependencias del Estado. Las dependencias en su momento las clasificaron como reservadas o dieron parte de la información y demás. Finalmente, estos asuntos llegaron al Consejo General del Instituto y el Consejo General del Instituto resolvió en todo momento a favor de la apertura. Es decir, que el tema de la deuda pública, los documentos que derivaron, de toda esa situación, era información pública que tenía que conocer la ciudadanía. Llegó un momento de la deuda donde, según esto, era información clasificada o algo así, que se iba a poner durante periodos, se iba a guardar, ¿no? A ver si me explico bien con esto de, pues según esto se iba a guardar no sé, me gustaría que nos explicas eso de que dicen, es información, sí es pública, pero ahorita no se puede dar. Entonces te quedas así como que, pues entonces no es pública. Vamos rápidamente a un corte comercial otra vez, no nos tardamos nada, amigos, vamos a regresar con este tema que se está poniendo cada vez más interesante.
Regresamos a su programa Hablando en Corto y nos quedamos como que emocionados con el tema. Estamos hablando de la deuda del gobierno del Estado, información que estaba reservada o no está reservada, o se fueron por la tangente. Explícanos más o menos ahí cómo es el tema. Bueno, cuando un grupo de ciudadanos empiezan a querer conocer información relacionada con la deuda pública, hicieron solicitudes de información a diferentes dependencias del Estado. Estas dependencias las reservaron por algún tiempo, otras dijeron que estaban en procesos de auditoría y no le entregaron la información a estas personas. Estas personas se inconformaron con el ICAI y el ICAI resolvió que se entregara la información tal y como la habían solicitado los ciudadanos. Este tema es muy interesante porque efectivamente, en primera, toda la información es pública, pero esta información puede ser reservada, es decir, la información pública puede ser reservada por un máximo de 2 años. ¿Cuándo se puede reservar? Cuando la ley lo diga, es decir, no se puede reservar por ocurrencias. No, porque yo soy funcionario y digo, ay, esta información es reservada porque no me interesa que la sepan ahorita. Claro, porque tiene algo que no quiero que se conozca, entonces, bueno, reservada. No es así, no funciona así. Para poderla reservar se tienen que cumplir ciertos requisitos: fundar, motivar el acuerdo de clasificación de reserva, que el acuerdo de reserva sea avalado por el Comité de Transparencia, por el Comité de Información del Sujeto Obligado, pero algo muy interesante, porque la ley señala cuándo se puede reservar la información. ¿Cuándo se puede reservar la información? Cuando se comprometa la estabilidad del Estado, cuando estén dentro de procesos deliberativos, cuando las denuncias, querellas que estén en proceso de trámite, los procesos judiciales que no hayan causado ejecutoria, esa información es reservada. Pero una vez que concluye el motivo por el cual se reservó la información, esta información se hace pública. Y tenemos otro gran tema del cual el ICAI también es garante, que es los datos personales, es decir, la información confidencial. Pero en este tema me gustaría tocarlo en otro momento, porque es un tema amplio, es un tema también de mucho interés, sin embargo es la otra cara de la transparencia. Ok, mira, qué interesante. Pero entonces, la deuda del gobierno del Estado, ahí está. ¿Es lo que nos dices? No, por supuesto. Entonces, digo, la información, la deuda no está. No, la información. Entonces nosotros resolvemos que se entregue la información, pero además la información relacionada con la deuda pública del Estado la puedes encontrar en las páginas del ICAI, en la página del Congreso del Estado, en la página de Secretaría de Finanzas. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando voy a alguna mesa, cuando voy a algún panel, cuando voy a algún evento y me preguntan, oye, pero es que la información de la deuda no la han dado a conocer. Y yo les digo, discúlpenme, pero la información de la deuda se encuentra en las páginas de internet. Nada más es de buscarla. Es de buscarla, y ni siquiera es fácil de buscarla, porque dice deuda pública y le das clic y te despliega un cúmulo de información. Muchísima información, mucha información está en la página de internet, todos los estados de cuenta, los estados financieros, los bancos con quien se contrataron las deudas, toda esa información la puedes encontrar ahí. Si tú quisieras otro tipo de información más específico que de ahí te lleve a otra búsqueda y no la encuentras, la puedes solicitar a través de la solicitud de información. O sea, toda aquella persona que quiera conocer el destino de la deuda como tal, por así decirlo, se puede meter a buscarlo en la página de internet y ya teniendo toda esa información, ahora sí buscar específicamente cosa por cosa, ¿verdad? Lo que el ciudadano tenga interés, así es. Así es. Bueno, eso en cuanto al gobierno del Estado. Hablemos del gobierno municipal ahora. El ya famoso tema de las fotomultas, que en lo particular yo lo he mencionado personalmente a amistades, amigos, redes sociales. Yo he dicho que yo estoy a favor de las fotomultas, se me hace un muy buen programa. Pero se ha hablado mucho del contrato con la empresa que celebraron para las fotomultas, que las fotomultas son inconstitucionales. No sé, ¿cómo actúa el ICAI ahí en el tema de las fotomultas? Bueno, en el tema de no solamente las fotomultas, sino en el tema de toda la información que está en poder de las entidades públicas, nosotros nos pronunciamos a favor de la apertura, a favor de la transparencia. En el caso específico de las fotomultas, hay una serie de solicitudes de información
que de acuerdo con el ciudadano no se le dio la respuesta y él interpuso recursos de revisión. En ese sentido, el instituto se manifestó en que los contratos deben estar en las páginas de internet, porque la ley así lo señala, se le debe entregar a los ciudadanos la información relacionada con los contratos, y la ley señala un tema muy interesante que se llama transparencia proactiva. Es decir, la ley te dice qué es lo que qué es lo que estás obligado a publicar. Además, tú, por ley, puedes publicar cosas que sean de interés de la ciudadanía. Es decir, tienes un proyecto que está causando impacto, que está causando controversia, donde la ciudadanía se encuentra inquieta, pues se sugiere que ese proyecto se ponga a la luz a través de la página de internet, claro, que se explique cómo funciona, cómo se origina, cuáles son los pasos, los seguimientos que llevan para llevarlo a la práctica. Pero en el tema específico del contrato, definitivamente que es público. Exacto. Bueno, yo decía, por ejemplo, la parte de inconstitucional, bueno, ustedes no son la autoridad correspondiente, para eso están los amparos. Así es. Para decir si es constitucional o no. Mucha gente se defiende diciendo que es inconstitucional porque no está tipificado entre la ley de ingresos del municipio. Entonces, el momento de no estar tipificado algo, pues no lo puedes cobrar, ¿verdad? Por eso se defiende mucha gente. Pero la parte del contrato, de que por un tiempo, no sé si ya sea público hoy por hoy, pero por un tiempo se decía que no estaba público. Que no estaba publicado, tan no estaba publicado hace unos días que en el recurso de revisión se acordó que se le entregara la información al ciudadano, pero además que la información se publicara a través de la información pública. ¿Y ahorita el contrato ya es público? No tengo conocimiento si ya es público, no he revisado específicamente la página de internet, pero los invito a que si quieren conocer esa información, busquen en www.icai.org.mx, ingresen al clic Ayuntamiento de Saltillo, ingresen al clic de contratos o concesiones y ahí debe venir esa información. Si no viene, pueden solicitarlo a través de la solicitud, y por nuestra parte, bueno, estaremos siempre impulsando que esta información se suba a las páginas. Lo que ustedes hacen como ICAI es, no me importa de qué organismo sea, si es gobierno, si son partidos políticos como decíamos ahorita, o incluso asociaciones civiles, me decías que reciben dinero, recurso de gobierno. Así es, hay asociaciones civiles que realizan labor muy importante, que apoyan mucho en algunos temas específicos, sin embargo, que el recurso que reciben es público y que es preponderantemente público. ¿A qué voy con esto? Que lo que reciben es más de lo que ellos generan. Sin ese recurso, la asociación no podría cumplir con sus objetivos. En ese sentido, es importante que la ciudadanía conozca no solamente que se le entregó el recurso a esa asociación, sino qué destino le dio y que siga los procedimientos que las instituciones públicas siguen. Claro, entonces por lo mismo que recibe recursos públicos, también ustedes lo observan. Así es, y están obligados. Y pues, ahora quiero hablar directamente de ti. ¿Cómo llega Tessy Guajardo al ICAI? Es porque mucha gente también piensa que, bueno, el ICAI, a pesar de no ser un organismo de gobierno, pues tiene que ver con lo público, ¿verdad? Entonces mucha gente piensa que llegas por dedazo o llegas por recomendaciones o traes padrinos. ¿Cómo llegas tú al ICAI? Bueno, fue un ejercicio muy interesante. En el año del 2003 se lanzó una convocatoria pública para formar el primer Consejo General del ICAI. Y la verdad que es una experiencia que me encanta recordar, fue una experiencia muy valiosa para mí, porque participamos alrededor de 120 personas, personas muy reconocidas, con mucha trayectoria, de mucha experiencia de todo el estado, en todo el estado, y únicamente pasamos 20 personas el examen escrito. Posteriormente se nos hizo un examen público con personajes de la transparencia que habían impulsado este tema, integrantes del llamado Grupo Oaxaca, y fueron los sinodales y fueron exámenes grabados donde nos hicieron una serie de preguntas, nosotros contestábamos y se nos ponía una calificación, y de esos 120 personas, únicamente 20 personas pasaron.
Además, fuimos citados por la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, se nos entrevistó, se hicieron ternas y bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad y agradezco que me hayan designado consejera suplente y los consejeros me invitaron a trabajar en el instituto y ya es cuando empiezo mi carrera en materia de transparencia o mi especialidad en esta ¿Tú materia. trabajabas antes de? Yo era asistente de un diputado en aquel entonces, trabajaba apoyándolo. Yo soy originaria de Sabinas, Coahuila, y trabajaba con un diputado de aquella región. Ok, o sea, ¿tú trabajabas de asistente de diputado? Sí. Dijiste, viste la convocatoria y dijiste, pues déjame, me meto, ¿por qué no? Así ¿verdad? es. Chicle y pega. Te competiste con, supongo que muchos juristas reconocidos de la entidad, Así es. tal vez figuras públicas de la entidad. Sí. Y bueno, lo superaste en el examen. Total, terminaste dentro de ese grupo selecto de los que pasaron el examen. Así es, y bien Qué interesante qué padre. porque fui la única mujer y además he sido la única mujer consejera en el instituto y he sido la primer presidenta del instituto. Mira, qué Entonces, bueno, también es pues es algo muy emocionante porque dices, finalmente el esfuerzo se reconoce, el proceso fue muy transparente. Fue un ejercicio que se replicó a nivel nacional. Te comentaba que ahorita se están llevando a cabo esos ejercicios en la elección, porque antes no se hacía de esa manera. Y por otro lado, bueno, también es un ejemplo de que las mujeres, pues de alguna manera hemos ido creciendo y profesionalmente y hemos estado ocupando puestos de toma de decisión, La ¿no? igualdad de género. Entonces, el tema de la igualdad de género es bien interesante. Yo considero, digo, es una opinión personal, donde hemos luchado desde hace muchos años por ir ocupando estos espacios. Pero una vez en donde estamos en un plano de igualdad, sí considero que es importante la meritocracia, ¿no? Que tanto hombres como mujeres tenemos que seguir preparándonos académicamente, tenemos que seguir desarrollando habilidades, siendo más generalistas, es decir, conociendo de más temas para poder ayudar de una manera pues más objetiva al desarrollo de nuestro país. Y bueno, esto nos demuestra que tú no llegaste por dedazo. No, pues tú fuiste creciendo dentro del ICAI. Eso nos demuestra que cualquiera realmente puede llegar a tener una carrera en la transparencia o bueno, en cualquier lugar, ¿verdad? Porque te digo, muchos pensamos que llegas por dedazo, eres la muestra viviente de que no. Así es. De que puedes llegar a creciendo. Y bueno, pues felicidades. Se nos está acabando el tiempo, Tessy, no sé, algo que gustes decirle a nuestros televidentes. Pues ahora sí que aprovechar este espacio para invitarlos a seguir participando. Hemos tenido avances de hace 10 años a la fecha en cuanto a la participación ciudadana, pero estoy convencida que la transparencia debe servir para lograr objetivos. La transparencia por sí sola pues no nos sirve. Necesitamos utilizarla para poder resolver los grandes problemas que nos aquejan como ciudadanos. Claro. Claro, pues muchas gracias, Tessy, bienvenida cuando gustes regresar. Me encantó la plática, la verdad es que está bastante interesante. Y pues bueno, este fue su programa Hablando en Corto. Yo soy Ricardo Rodríguez Pier. Les agradezco a Juan Ramón Espinosa, nuestro productor ejecutivo, a María Samaniego, nuestra editora. Y bueno, nuestros amigos del ICAI nos van a regalar unos souvenirs. Así es. Les vamos a estar mencionando en un spot que vamos a sacar de cómo se pueden llevar los souvenirs. Muchas gracias, los esperamos ver pronto.